¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia que la Biblia no te cuenta directamente? Uno de los misterios más cautivadores está oculto entre sus páginas. La historia de la esposa de Caín. ¿Quién era ella? Esta pregunta ha generado interminables debates, curiosidad e incluso controversia. Desde textos antiguos hasta las implicaciones para nuestra comprensión de los comienzos del mundo, estamos en una búsqueda para desentrañar la verdad detrás de la esposa de Caín. Únete a nosotros mientras desentrañamos las capas de este antiguo rompecabezas, haciéndolo accesible para todos sin importar tu formación. Comencemos desde el principio, un lugar muy bueno para empezar. Imagina un mundo recién salido de la caja, nuevo y reluciente. Este es el escenario de una historia tan antigua como el tiempo mismo, la historia de Adán y Eva, el primer dúo en pisar la tierra. Es una historia directamente de la Biblia, donde Dios decide crear un mundo lleno de maravillas, y en el corazón de esta introducción, Él coloca a Adán y Eva. Primero viene Adán, formado del polvo de la tierra, con vida soplada en él. Imagina eso por un momento, el primer humano, parado solo en medio del paraíso, el jardín del Edén. Pero la historia no termina ahí. Dios piensa, así que hace que Adán se duerma, toma una de sus costillas, y de esa costilla surge Eva. De repente, Adán ya no está solo, y se forma el primer equipo de la historia. Juntos, se les da una tarea bastante justa: hacer más humanos, cuidar de este hermoso jardín y básicamente dirigir el espectáculo. Suena como un trabajo de ensueño, ¿verdad? Pero como en todas las buenas historias, hay un giro. Comen del único árbol que se les dijo que evitaran, lo que lleva a su salida del paraíso. Así que ahí lo tienes, el inicio de la historia de la humanidad. Es un comienzo lleno de creación, conexión y sí, un poco de drama. Y prepara el escenario para todo lo que sigue, incluido el misterio de la esposa de Caín. Quédate con nosotros mientras profundizamos en esta historia, desentrañando los misterios de nuestros orígenes de una manera que todos pueden entender. Ahora, abordemos un rompecabezas que ha tenido a la gente rascándose la cabeza durante un tiempo. ¿Quién era la esposa de Caín? Esta pregunta surge justo cuando escuchamos sobre Caín, el primer hijo en el bloque. Literalmente, es conocido por no ser el mejor hermano, pero termina con una esposa. Pero espera un minuto, si Adán, Eva, Caín y Abel fueron los únicos humanos mencionados hasta ahora, ¿de dónde salió esta misteriosa mujer? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La Biblia, en sus vastas páginas, nos deja con un suspenso. Caín pasa de ser el primer asesino a ser el primer urbanista, construyendo una ciudad para su familia. Pero el guión se salta un latido. ¿Quién es su compañera en el crimen? Su esposa, que ayuda a poblar esta ciudad recién nacida. Aquí es donde entra en juego la lógica y un poco de trabajo de detective. Adán y Eva fueron el dúo original, encargado de llenar la tierra con sus hijos. Sí, en aquellos días, el árbol genealógico no se ramificaba mucho. Si bien hoy en día levantaría cejas, en ese entonces se trataba de supervivencia y de seguir ese mandato divino de sed fecundos y multiplicaos. No había leyes ni normas sociales contra que los hermanos se casaran. Esas vendrían mucho después. Entonces, el misterio de la esposa de Caín no es tan misterioso después de todo. Es la historia de una familia que hace lo que se necesitaba para llenar la tierra, comenzando con lo que tenían. Bien, alejémonos un poco y veamos el panorama general. ¿Cómo encaja el hecho de que Caín se case con su hermana en el gran esquema de las cosas? Adán y Eva fueron el punto de partida, los humanos originales encargados de una misión: poblar este nuevo y extenso jardín llamado Tierra. Era una situación de llénalo, y comenzaron con su propia familia en crecimiento. Avancemos un poco, y tenemos a Caín, su primogénito, necesitado de una pareja. Los primeros capítulos de la Biblia son como un álbum familiar que salta algunas páginas. Pasamos de la creación de Adán y Eva a sus hijos tomando decisiones importantes en la vida. Aquí es donde el contexto es fundamental. Adán y Eva no se detuvieron después de Caín y Abel, tuvieron un montón de hijos. Estamos hablando de una época en la que no había nadie más cerca para seleccionar. La única opción para formar familias era dentro de su círculo familiar inmediato. No se trataba solo de mantener la familia unida, se trataba de obedecer. Entonces, que Caín eligiera a una esposa de entre sus hermanos no era extraño para la época, era necesario. Cada miembro de la familia desempeñó un papel en este rompecabezas divino, contribuyendo a los primeros capítulos de la historia humana.
Este fue el comienzo de un árbol genealógico gigante e interconectado, arraigado en la historia de Adán y Eva, que se ramificaba para llenar el mundo con sus descendientes. Ahora, avanzamos en el tiempo desde esos primeros días, y llegamos a un punto de inflexión. La población mundial creció, los pueblos se convirtieron en ciudades, y el simple árbol genealógico comenzó a parecerse más a un bosque bullicioso. Pero a medida que más y más personas llenaban la Tierra, la sociedad comenzó a evolucionar. Las personas ya no eran solo cazadoras y recolectoras, se convirtieron en agricultoras, constructoras, pensadoras y creadoras. Con estos cambios, comenzaron a tomar forma nuevas ideas sobre la familia, las relaciones y sí, incluso sobre con quién podías casarte. Entra en escena las leyes y las normas sociales. A medida que las comunidades crecían, quedaba claro que casarse demasiado cerca de casa podría causar problemas, especialmente a medida que nuestra comprensión de la genética comenzaba a desarrollarse. Este cambio no fue de la noche a la mañana, fue una danza lenta de cultura, ciencia y religión, cada paso guiando a la humanidad hacia una nueva comprensión de las relaciones y el matrimonio. Se introdujeron leyes, tanto divinas como humanas, para guiar esas relaciones. Estas leyes no eran arbitrarias, se basaban en un creciente cuerpo de conocimientos y en el deseo de proteger la salud y el bienestar de la comunidad. Entonces, desde Caín y su esposa sin nombre hasta las complejas sociedades en las que vivimos hoy, la historia de con quién nos casamos y por qué ha estado evolucionando constantemente. Y a medida que hemos navegado por este camino, hemos aprendido a equilibrar la tradición con el progreso, asegurando que nuestras normas sociales y leyes reflejen nuestros valores, conocimientos y, lo más importante, nuestro cuidado mutuo. Adentrándonos en la historia de la esposa de Caín, nos sumergimos en aguas agitadas por controversias y perspectivas únicas. Es como abrir un libro y descubrir que cada lector ha imaginado la historia a su manera única. Académicos y líderes religiosos han estado reflexionando sobre esto durante siglos, cada uno aportando su propia perspectiva a la mesa. Algunos ven esta historia como un relato honesto de la vida humana temprana, donde casarse dentro de la familia era la única opción para Caín y sus hermanos. Se considera una necesidad, una opción práctica para cumplir con el mandato de «sed fecundos y multiplicaos». Pero no todos están en la misma página. Otros levantan cejas pensando en las implicaciones para la diversidad genética y los códigos morales. Se preguntan, ¿cómo se ajusta esto a lo que sabemos hoy? Esto lleva a debates sobre interpretaciones alegóricas versus literales de la Biblia. ¿Es la historia de la esposa de Caín un relato histórico o una lección simbólica envuelta en los misterios de un texto antiguo? Luego están aquellos que indagan en los vacíos en la narrativa, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, hubo otras personas fuera de la familia inmediata de Adán y Eva. Esta idea genera su propio debate, desafiando las lecturas tradicionales del relato del Génesis. No importa de qué lado del debate te encuentres, la historia de la esposa de Caín abre una fascinante discusión sobre cómo interpretamos textos históricos, comprendemos nuestros orígenes y navegamos por la compleja interacción de la fe, la moral y la ciencia. Es un recordatorio de que a veces, las historias más interesantes son aquellas que hacen más preguntas de las que responden. Hemos viajado desde la creación de Adán y Eva hasta la misteriosa identidad de la esposa de Caín, explorando cómo las prácticas humanas tempranas evolucionaron con las normas sociales y los interesantes debates que generaron entre académicos y creyentes por igual. Equal sign. Esta historia, enclavada en las páginas de Génesis, sigue cautivando nuestra curiosidad, recordándonos las complejidades y la profundidad de la historia humana y los textos religiosos. Ahora es tu turno. Sumérgete en este antiguo misterio. Reflexiona sobre las lecciones que contiene y únete a la conversación. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la esposa de Caín y las amplias implicaciones de esta historia? Comparte tus ideas y mantengamos viva esta fascinante discusión.